buen día, bendiciones, un abrazo enorme. Hoy quiero regalarles o recordarles mejor un texto de la palabra que quizás nosotros lo conocemos y lo sabemos de memoria. Este texto está en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Pero hoy quiero solamente, por cuestión de tiempo, vamos a leer el versículo 30. Y dice la Biblia: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Como ustedes ya saben, amados hermanos, amigos, todos conocemos la historia del buen samaritano. Y hoy quiero que a través de esta historia, lo cual ustedes de pronto van a leer completa allí en casa, aprendamos 3 principios para ser buenos samaritanos. Saben, estamos en tiempos donde la gente necesita de buenos samaritanos, y yo sé que tú y yo podemos ser esos buenos samaritanos en medio de estos tiempos. Y tú puedes decir: oh, pastora, pero buen samaritano yo, si antes yo necesito que me den, si antes yo necesito que me ayuden. Y quiero que escuches esta palabra, porque sé que de lo poco que Dios te ha dado, de lo mucho que tienes allí, puedes bendecir a otros, porque de algo estoy segura, y es que Dios no ha permitido esta situación para que tú y yo pasemos necesidad, sino para que su nombre sea glorificado. Y sé que el Señor ha sido muy bueno con nosotros en medio de estos tiempos. El primer principio que quiero que apuntes o tengas allí en claro es que no te olvides de dónde Dios te sacó. Si podemos recordar, en la historia del samaritano nos habla de un hombre que lo dejaron botado, herido, medio muerto, después de que lo han robado. Algo muy similar a lo que pasa hoy en día en las calles de nuestro país. Alguien queda apuñalado, alguien queda malherido después de un robo, alguien queda con heridas grandes psicológicas y físicas. Pero esta historia hoy nos hace recordar a nosotros que un día Dios también nos sacó de una situación igual. Un día quizás tú estuviste malherido, y no solamente hablo malherido físicamente, sino tal vez quizás Jesús llegó a tu vida en un momento de depresión, quizás Jesús llegó a tu vida en un momento en el que tu hogar se quería desmoronar, quizás Jesús llegó a tu vida en un momento en el que pensabas quitarte la vida. No sé cuál haya sido el motivo, la circunstancia en la que tú te encontrabas cuando Jesús llegó a tu vida, pero sí sé que un día tú y yo quizás estuvimos como estuvo este hombre allí botado en el camino, y alguien tuvo misericordia de nosotros, alguien se apiadó de nosotros, alguien hizo algo por nosotros. Por eso no debemos olvidar lo grande, lo precioso que Dios ha hecho en nuestra vida. La pasión por Dios nos tiene que hacer sentir compasión por los demás. Entonces ten presente este primer punto: no olvides de dónde Dios te sacó. El segundo punto: entiende el dolor de la gente. ¿Sabes? Estamos viviendo en estos tiempos donde la gente quiere recibir, necesita recibir, y a veces nosotros queremos pasar desapercibidos y no ver el dolor de la gente. Y tú y yo como hijos de Dios estamos llamados no solamente a ver, sino a escuchar y a sanar la necesidad de muchos. Te decía al comienzo, tú puedes estar diciendo: quizás yo necesito que me den, quizás yo necesito recibir, pero yo sé que de lo poco que tú tienes en casa, yo sé de lo que Dios te ha dado, tú puedes ir y sanar la herida de los demás. Fíjate en el dolor de los demás, fíjate en el dolor de tus vecinos, fíjate en el dolor de tu amigo, fíjate en el dolor de tu familiar. Ahí en medio de ese dolor tú puedes ser medicina. ¿Sabes? La mejor medicina que el hombre tiene para cuidar el dolor es Jesús. El mejor antivirus en tiempos de virus se llama Jesucristo. Y tú no puedes tener quizás un recurso económico en este momento, o quizás no tienes en este momento otra manera de ayudar a la gente, y dices: pastora, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ve allí como un buen samaritano y compártele la palabra a esa persona que está pasando dolor, que está pasando dificultad. Ora por aquel que necesita una palabra de esperanza. Levántate sobre aquel que dice: me siento solo. ¿Sabe? Una palabra de aliento que tú le lleves a alguien es una palabra que va a reafirmar, que va a confortar y que va a traer mucho aliento. Quizás tu palabra, esa visita, esa palabra adecuada en ese momento preciso, hará que la vida de una persona se salve. Una persona que estaba en momentos de crisis, una persona que estaba pensando en suicidarse, una persona que estaba pensando en terminar su relación de hogar. Tú tienes una palabra certera. Ve con lo que tú has dado. Tú tienes una palabra poderosa que Dios te ha dado, la cual trae medicina y trae sanidad. En tercer punto,
quiero que entiendas o apliques en tu vida. Invierte recursos en esas personas. Mira, el buen samaritano nos enseña que este hombre lo lleva allí al mesón y le paga al mesonero para que lo cuide. Y volvemos al tema de decir, pero no estamos en tiempo, no podemos, no tenemos. Mira, yo sé que Dios te ha bendecido, que aún en medio de estas circunstancias el Señor ha sido bueno y nos ha dado de más. Aún es más, no necesitamos tener de más, podemos dar de lo que tenemos, podemos ser compasivos con aquel. Quizás lo poco que tú tienes en casa, en la casa del vecino no hay nada, quizás lo poco que Dios te ha dado puede ser suficiente para compartirlo con otro. Quizás lo que tú tienes en tu casa puede ser en dinero. Si tú eres un hombre que en estos tiempos el Señor te ha bendecido, porque sé que Dios ha hecho milagros enormes en medio de sus hijos, si el Señor te ha bendecido, da. La palabra dice, de gracias recibimos, damos de gracias. Así que da de gracias lo que Dios te ha dado e invierte en otras personas. Conviértete en un buen samaritano en medio de estos tiempos, y sé que no solamente vas a ser de bendición para otros, sino que la bendición de Dios va a ser mayor sobre tu vida. Entonces necesitamos un gran corazón, necesitamos recursos, necesitamos tiempo, el dinero para ser buenos samaritanos, y tú y yo podemos serlos en medio de estos tiempos. No digas que no tienes, no digas que no puedes, no digas que tú eres pequeño, que eres insignificante y que no puedes. Dios usa lo más vil, lo más pequeño, lo más insignificante para hacer grandes cosas. Así que eres valioso, eres importante, y en medio de estos tiempos puedes estar haciendo una gran labor. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de llevar esa palabra, es tiempo de ser atalaya, es tiempo de mostrarle al mundo que hay gente que viene con una palabra de esperanza y que hay gente que quiere mostrar algo muchísimo mejor y que las personas lo necesitan, y es ese mensaje precioso, son esos recursos hermosos que tú tienes, y eres tú eres una bendición donde Dios te ha puesto, tú eres una bendición en el lugar donde estás. Así que no olvides, aún en medio de la crisis, de ser un buen samaritano. Recibe un fuerte abrazo, Dios te bendiga poderosamente.